Hoy vamos a trabajar algunos datos adicionales sobre la conciencia. Básicamente me interesa empezar comentando que hay tres hechos grandes que están siendo sistemáticamente desconocidos por la ciencia de Occidente, porque se niegan a estudiar cuál es realmente el papel que pueda jugar la conciencia en esos eventos. Son de eventos del pasado, digámoslo así, que se relacionan con el hecho de que o dos hechos fundamentales. Uno, que hay niños que recuerdan vidas pasadas y que han dado datos tan claros que van y verifican desde dónde nacieron, con quién vivieron, cuál era su nombre, dónde estudiaron, dónde trabajaron, cómo murieron, hasta todos esos detalles, de tal manera que son evidencias absolutamente contundentes, que tienen una probabilidad de ocurrencia de 1 sobre miles de millones de posibilidades de que no vayan a ser, de que sean al azar, de que se den por pura aleatoriedad. Entonces son eventos que son incontestables desde el punto de vista científico, son claramente eventos constatados. Otros eventos como por ejemplo, los eventos de reencarnación que sostienen todos los lamas tibetanos y especialmente el Dalai Lama como cabeza de esa filosofía y de esa tendencia espiritual. Porque ese proceso, por ejemplo, en ellos es un proceso supremamente delicado, supremamente cuidadoso, porque tienen que chequear precisamente las coincidencias entre lo que un pequeño niño diga y acerca de lo que fue la vida del anterior lama, sus preferencias, sus gustos, reconocer en una gran cantidad de juguetes, los juguetes específicos que utilizaba el anterior Dalai Lama. Esos son procesos muy lentos. El último Dalai Lama, el Dalai Lama 14, que es el actual nuestro, ese proceso se demoró 4 años. O sea, y tienen muchos datos de dónde pudo haber nacido, porque siempre buscan unos nacimientos coincidentes con la muerte del último Dalai Lama, porque se supone que es ahí donde nace, porque viene a reemplazarse a sí mismo prácticamente. Entonces, son procesos demasiado estudiados, demasiado cuidadosos, demasiado profusos en detalles que se pueden probabilísticamente calcular. Y eso, sí hay cálculos para todos los experimentos modernos sobre REG, sobre las cámaras que detectan aleatoriedad en cámaras que están hechas precisamente para generar números aleatorios y con los cuales se ha comprobado que cuando hay inteligencia o conciencia o atención muy grande de mucha gente sostenida, cambian su patrón de generación de números aleatorios o eventos aleatorios a unas cosas ordenadas, que son predecibles. Entonces, son hechos, digamos, relativos al pasado, o hechos relativos a ocurrencias inmediatas, como por ejemplo, que una persona que jamás ha estudiado un lenguaje, que le queda inclusive oscuro porque no tiene ni siquiera los mismos fonemas, porque entre los idiomas los fonemas no son iguales, hay sonidos que son exclusivos de idiomas. Entonces, y sin embargo resulta de un momento a otro un adulto hablando en un idioma que jamás en la vida había conocido y con una fluidez absoluta, tanto para comprender como para expresar. Entonces dice uno, pero ¿de dónde salió eso? Es decir, el cerebro tiene que aprender, el cerebro no es capaz de inventar así sin más ni más un idioma. Son hechos contundentes. Y no hablemos de los experimentos concretos hechos con rigurosidad de laboratorio, que permiten anticipar eventos, como los que se han hecho, por ejemplo, con fotografías
donde se intercalan algunas fotografías que impactan emocionalmente mucho a las personas porque son fotografías muy dramáticas o de carácter, digamos, de accidentes y cosas de esas, o de carácter muy agresivo, sexual. Entonces son cosas que impactan mucho a las personas. Y se ha comprobado con claridad absoluta que en la medida en que pasan una a una las fotos, la persona que está viéndolas anticipa con su alteración física y emocional cuándo va a aparecer una de las fotos que tiene contenido dramático. Pero además hay personas que hacen, digámoslo, anticipaciones de lo que va a ocurrir en el futuro con una precisión quirúrgica, o sea que es tan al detalle, tan cuidadosamente expresada la premonición que no hay dudas, es decir, probabilísticamente eso se puede perfectamente probar, se puede comprobar con validez totalmente científica, que son hechos que no se pueden negar. Y a pesar de todos esos hechos, para citar pues solamente unos casos, la ciencia de Occidente persiste en su idea de que la conciencia es simplemente un fenómeno secundario, producto de la actividad cerebral. Eso pues es aterrador, pero es sobre esa base que se ha establecido casi que la inteligencia artificial puede llegar a ser máquinas que superen inclusive al hombre en un futuro, en su capacidad de procesamiento. Y en su capacidad de procesamiento específico, claro que puede, y de hecho lo supera ya en un montón de cosas, a la velocidad con que una computadora de esas modernas calcula, es superiorísima a la capacidad de cálculo normal de cualquier persona normal, pues. Pero, el asunto es hasta qué punto, si eso tiene o no un límite claramente. Hay un hombre muy importante en la computación actual que se llama Federico Fagin. Es un italiano. Hizo su doctorado y lo terminó con summa cum laude en la Universidad de Padua. Después emigró a los Estados Unidos, donde se nacionalizó y trabajó en empresas demasiado importantes. Y fue el creador, directamente el creador, del primer microprocesador comercial. Y trabajó después en una compañía que él mismo contribuyó a crear y la dirigió como su CEO, como su gerente prácticamente, y se dedicó a sacar las primeras pantallas táctiles, ese touch que hoy utilizamos nosotros en todas las tabletas y los teléfonos. Es también uno de los pioneros de esa tecnología. Entonces es un tipo que viene de la computación y de la tecnología. Es por eso demasiado importante su testimonio en este campo. Y es que en una conferencia específica que dictó en Chile, en una universidad, él estuvo estudiando básicamente su posición frente a lo que sería la inteligencia artificial y los límites de ella. Y para eso estudió o definió con mucha precisión que para que la máquina pueda superar al hombre tendría que llegar a nivel de conciencia, tendría que ser un ser consciente, porque de lo contrario simplemente tendría, la única posibilidad sería desarrollar un algoritmo a una velocidad extraordinaria, pero sin salirse de él. Y entonces resulta que él dice, un momentico, la conciencia produce unos datos que nadie ha podido definir con precisión, pero que los filósofos modernos han definido como qualia. Qualia es como la percepción específica de algo, digamos el olor de una flor, como decir el olor de una rosa. Eso es un dato qualia. Y él dice, en mi conferencia voy a referirme a 4 aspectos que tienen
característica de ser datos qualia. Y son todas, digámoslo, sensaciones o sentimientos, es decir, cosas que se sienten y que son las sensaciones físicas autónomas del organismo, las sensaciones llamadas emociones y las sensaciones llamadas pensamientos. Él dice, el pensamiento es una sensación, es algo que se siente. Y también los sentimientos espirituales. Esas 4 categorías son qualias. Y no hay, ni ha existido, ni existe, ni veo ninguna posibilidad real de que haya una traducción de lo que es la información eléctrica que tienen todas las conducciones neuronales, porque todo el procesamiento neuronal, tanto de los nervios como del cerebro, es simplemente procesamiento eléctrico. Entonces, ascienden todas las corrientes eléctricas hacia el cerebro por todos los nervios aferentes que nos dan información acústica, óptica, táctil, en fin. ¿Y qué producen? Producen otro tipo de información eléctrica, otras reacciones de tipo eléctrico, pero nadie ha sido capaz de traducir eso a los distintos tipos de qualia a que me estoy refiriendo. O sea que los qualia son un aspecto duro de la conciencia para la ciencia materialista actual, porque no son capaces, no es capaz la ciencia actual de traducir a qualia la estimulación eléctrica que procesa el cerebro. Pero dice, pero además de eso, después del nivel de los qualia, viene un nivel mucho más alto, que es la comprensión, que es la relación entre todos los elementos que configuran una percepción. Esa comprensión es un nivel, ese sí, súper duro de la conciencia, porque está demasiado lejos. Si no son capaces de traducir siquiera los datos eléctricos a qualia, con mucha menos posibilidades son capaces de explicar la comprensión, que es un fenómeno de relacionamiento multifactorial. Entonces, y fuera de eso, además de ese nivel, está el nivel, o sea, hay niveles superiores que solo se alcanzan con la base de la comprensión. O sea que si no hay comprensión, no se pueden alcanzar, que son la innovación creativa y la intencionalidad. O sea, llegar a esas 2 nuevas etapas de procesamiento humano es para él imposible. Porque dice, fíjense una característica de la vida, una sola célula. Nosotros cogemos el más elaborado de los computadores y lo descomponemos en sus elementos constitutivos, hasta en sus átomos. Y lo podemos volver a construir y sabemos que vuelve a funcionar exactamente como venía funcionando. Pero nosotros no podemos hacer eso con la célula. Entonces nosotros nos pongamos a hacer eso, a descomponer la célula en sus elementos constitutivos, no somos capaces jamás de volver a integrarla de tal manera que viva como vivía antes. Y es que si podemos comparar una máquina con una célula nomás, ni siquiera con el cerebro, es una célula, pero es que la célula está diseñada para trabajar en un entorno absolutamente variable, con unas variaciones que se consideran en principio infinitas. Y en cambio, la máquina está programada para trabajar en un entorno absolutamente estable o con mínimas variaciones. Entonces el asunto es que la célula, la vida, está básicamente orientada a establecer intercambios con entornos altísimamente variables. A uno le parece eso como muy difícil de entender, pero les doy un ejemplo. En la predicción, digamos, de la conducta humana, hay gente muy ingenua, hay gente que dice, no, es que yo sé cómo logro predecir que una persona se tome ese vaso de agua que yo pongo allí en la mesa, y ponen un vaso de agua en una mesa cercana, y dice, yo pongo a un organismo, a un humano, en privación de agua, y yo estoy seguro que apenas llegue mismo
ahí mismo se lo toma. Y entonces a eso se le contesta con facilidad porque se le dice, usted porque no sabe qué le pueden decir antes de que se lo tome, pero le pueden decir desde que está envenenada hasta sugerirle 1000 posibilidades, y eso es poquito, de por qué le conviene no tomársela, ¿cierto? De qué podría ganar si no se lo toma. Entonces, las posibilidades son tan innumerables que se consideran infinitas. O sea, la posibilidad, la vida está organizada para afrontar unas situaciones de cambio prácticamente indefinido a unos niveles altísimos que no somos capaces de diseñar un aparato que pueda moverse haciendo una adaptación a cualquier variación que le ofrezca su entorno. Un algoritmo jamás podrá tener esa posibilidad de variación, es absolutamente indefinida. Entonces, desde el punto de vista de la misma mecánica, del mismo corazón de la tecnología donde se están desarrollando las máquinas, emerge una voz científica diciendo, señores, eso no es posible. La inteligencia de un ordenador, por más elaborado que sea, jamás llegará a los niveles de conciencia. Y al no llegar a los niveles de conciencia, pues evidentemente jamás podremos tener una máquina que supere la inteligencia humana. Pero sí podemos tener máquinas tan avanzadas que nos permitan actuar eso como un espejo y comparar las diferencias sistemáticas entre la máquina y nosotros y aprender de eso. Eso sí es maravilloso y eso es un campo de desarrollo increíble. Pero por lo pronto hay que decir una cosa fundamental, y es que la conciencia a esa luz se muestra como una esencia absoluta, es decir, como un dato fundamental, algo que nació con el nacimiento del universo. Es decir, que si ponemos en el Big Bang el nacimiento del universo, ahí mismo tenemos que poner el nacimiento de la conciencia. Y entonces en la tesis, ya en una tesis de un científico occidental, absolutamente lleno de premios del sector tecnológico, porque ha ganado todos los premios que ustedes se puedan imaginar del sector tecnológico, empezando por la medalla a la innovación que da el Japón. Esa la comparte con varios otros ganadores de la tecnología, de los avances en innovación tecnológica que son tan importantes y que no tienen un parangón, no tienen, digamos, un premio Nobel como propiamente dicho, como lo tiene la ciencia pura, pero tiene todos los recorridos y todos los avances y todos los avales necesarios para calificar como uno de los científicos más destacados de nuestra época. Es un hombre todavía vivo. Él nació en 1941, o sea, en este momento tiene 83 años. Es un tipo de una vitalidad absoluta además. Y entonces está dedicado hace mucho rato, además, hace unos más de 20 años trabajando sobre los problemas de la conciencia. Entonces, en ese sentido, es una voz muy importante para la anticipación que podamos hacer del desarrollo de la inteligencia artificial. Y es que, hablando en su voz, podemos decir, la inteligencia artificial jamás llegará a equivaler al hombre porque no puede sentir, ninguna máquina puede sentir. Y si no puede sentir, no puede traducir los datos que recibe a qualias y por lo tanto servir de fundamento a la comprensión, y sin comprensión no hay creatividad, innovación creativa y mucho menos intencionalidad y libre albedrío y libre arbitrio, elección libre de una acción nueva, no ensayada antes.
Bueno, he querido traer esta reflexión porque vale la pena como avance científico saber la existencia de un hombre como Fagin y conocer el fundamento de su tesis. Con mucho gusto, con todo mi cariño, los espero para la próxima.